El socialismo sanchista quiere conmemorar con 100 actos la muerte de Franco hace 50 años. Me pregunto, tal vez para dividir de nuevo la sociedad, como ocurrió antes de la Guerra Civil. Francisco Franco Bahamonde nació en 1892, murió en 1975 y fue un militar que gobernó España desde el final de la Guerra Civil Española, que duró de 1936 al 39 hasta su muerte. Franco lideró el bando sublevado en la Guerra Civil, enfrentándose al gobierno republicano y tras su victoria estableció un régimen dictatorial conocido como franquismo, con intervencionismo extremo en el que el Estado controló gran parte de la vida económica y social, siguiendo consignas nacionalsocialistas. Esto fue el inicio. Restringió el libre mercado, los derechos individuales, y durante estos primeros 20 años los resultados fueron desastrosos, como ocurre en todo socialismo o nacionalsocialismo. En la segunda mitad, en cambio, su dictadura liberalizó en gran medida el mercado con resultados muy buenos, vamos a verlo, concretamente a partir del plan de estabilización, abandonando la autarquía en favor de la apertura económica y la liberalización parcial. Como ocurre cuando se deja a la gente en paz, pues aunque solo sea un poco, las cosas suelen salir bien. Pueden observarlo en el gráfico de José Antonio Santos. El PIB per cápita en líneas discontinuas desde el inicio del gobierno de Franco en 1939 hasta su fallecimiento en 1975 en pesetas. Observen a partir de 1959 lo que se llama el milagro económico español, por el que sube el PIB per cápita mientras simultáneamente baja la deuda pública, que está en línea continua, y todo esto a la vez que la población aumenta de 25,5 millones a 35,7, de subdesarrollo en 1939 al 83% de convergencia con la media europea. ¿Y cómo se llega a una guerra fratricida? ¿Cómo llegamos, cómo fuimos capaces de llegar a la Guerra Civil Española? Hoy veremos algún aspecto de esto, de cómo se llegó, a partir de un artículo crítico y con tonos de humor muy elegantes de Alfonso Usía, que reproduzco a continuación. Se llama La gran mentira. Dice: érase una vez que se era un país donde, sin que nadie la votara, amaneció un día una república. Los políticos de izquierdas y de derechas que habían conspirado largamente para traerla se pusieron de acuerdo en lo que se fuma un puro para nombrar presidente y gobierno. Fue el 14 de abril de 1931, tras un breve periodo constituyente. Se fue a elecciones en noviembre de 1933 y estas, vaya por Dios, fueron ganadas por las formaciones de derechas. Por cierto, de manera abrumadora. Pero las izquierdas ya habían advertido que en caso de que las urnas les fueran adversas, irían contra la República burguesa. Algo muy democrático, claro, según afirma hoy el gobierno socialcomunista de Sánchez, haciendo esta barbaridad ley. Y cumplieron con lo anunciado. En octubre de 1934 se produce un levantamiento obrero en la cuenca minera asturiana, organizado, financiado y armado por el PSOE. Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero, a la sazón líderes socialistas, habían convocado para tales fechas una huelga general revolucionaria, confiando en extender la insurrección armada por toda la geografía hispana. Pero aquel golpe de Estado, oigan, que fue golpe de Estado, se quedó en mera, aunque sangrienta aventura, porque salvo en pequeñas localidades de Albacete y de Cádiz, el obrero eligió quedarse en casa. Y más cuando vieron que, aprovechando que el Pisuerga para la ocasión pasaba por la cuenca del Nalón, Lluís Companys proclamaba el Estat català. Fueron 2 semanas de destrucción y de crimen que obligaron al presidente Lerroux a recurrir al ejército de África para devolver el orden constitucional. Lógicamente, los cabecillas fueron procesados y, a instancias del gobierno, Largo Caballero, líder de la UGT, fue juzgado por el Tribunal Supremo y acusado por el fiscal general de la República, que se llamaba Valentín Gamazo. Gamazo pidió 30 años de reclusión para Largo Caballero por rebelión militar. Sin embargo, y a pesar de las abrumadoras pruebas presentadas, a lo largo de los 5 días de la vista, el líder socialista fue declarado inocente. El fiscal jefe Gamazo, jurista de fuste donde los hubieren, dimitió. Desde ese día, Paco Largo Caballero, bien desde el periódico Claridad, bien en sus propios mítines, no dejó de exhibir sus ideas ante masas enfervorecidas, o dictadura del proletariado o guerra civil. Y oigan, la tuvo. Luego volvemos sobre ese punto. Agosto de 1936. El fiscal Gamazo, en compañía de su esposa Narcisa y sus 9 hijos, se ha trasladado a Rubiolos, una aldeíta de la provincia de Cuenca. Hasta allí se llegan un par de matones mandados desde Madrid en compañía de otros 20 milicianos de localidades próximas, toman preso a Valentín y a 3 de sus hijos, José de 21 años, Francisco de 20 años y Luis de 17 años,
El padre suplica que lo maten a él y tengan piedad de sus hijos, pero en una carretera próxima los matan a todos como a perros, siguiendo el orden de menor a mayor en alarde de morbosa crueldad. El fiscal jefe de la gloriosa República vio cómo asesinaban uno tras otro a sus hijos mayores antes de morir él. Capone fue un puto aprendiz al lado del vengativo Largo Caballero. Los cadáveres fueron abandonados en un paraje tan inhóspito que para cuando Narcisa los encontró varios días después ya eran solo unos bultos hediondos. Y esto, amiguitos y amiguitas, resume el Estado de Derecho de la gloriosa Segunda República Española, contra la que se sublevaron un grupo de desalmados francistas, lo pone entre comillas. Mire, querido imbécil, bueno, eso lo dice Usía, no yo. Si la guerra civil hubiera sido un capricho de Franco, no hubiera pasado de Melilla. Lea mientras pueda. Para el recuerdo, Valentín Gamazo fue abogado del Estado, al igual que José Calvo Sotelo, Juan de Isasa, Porfirio Silván, Juan Manuel de Estrada, José Gómez de la Serna y tantos otros, todos ellos asesinados en 1936 por el Frente Popular, que estaba compuesto de socialistas, anarquistas, comunistas y separatistas. 2 años después de acabada la guerra, una persona reconoció a uno de los secuestradores de la familia Gamazo, que andaba libre por las calles de la capital. Lo denunció y tras ser efectivamente identificado y con un juicio justo, fue condenado a muerte y ejecutado. Aquel hijo de, hoy es reivindicado por asociaciones de memoria histórica como asesinado vilmente por el franquismo. Igual hasta sus descendientes reclaman algo. La verdad es que la guerra civil solo la deseaba un bando, la izquierda. Los golpistas fueron aquellos convidados que no se resignaron a ser de piedra. Y es lo que hay, se ganó la guerra y además se ganó sangrientamente la paz. Y eso es exactamente lo que los socialistas quieren ocultar. ¿Quién tiene miedo a la verdad? Aquí acaba el artículo. ¿Qué te parece?